Mi invitada, arqueóloga judía que trabaja en Israel, se introdujo en el misticismo demoníaco judío, la cábala, y ningún rabino, ningún psiquiatra o consejero pudo ayudarla. Pero encontró al único rabino que podía liberarla. ¿Quieres saber su nombre? Por supuesto. Rabino Yeshua. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, Jennifer Guetta fue criada en Holanda. Sus padres se divorciaron y cuando tenía 9 años, su mamá se casó de nuevo y se mudó a los Estados Unidos. Cuando Jennifer tenía 11 años, todos se convirtieron en creyentes del Mesías, pero a los 17 años volvió a Holanda. Las cosas cambiaron. ¿Qué sucedió? Fui en busca de la verdad por mi cuenta. Quería averiguar cuál era la verdad detrás de la Biblia. Empecé a estudiar en la universidad en Holanda, como la mayoría. Estudié arqueología bíblica para averiguar la verdad sobre lo que ocurría en la tierra israelí. Y estuve excavando muchos años en uno de los sitios más asombrosos de Israel, que es Armagedón, Megiddo. Y trabajé allí por mucho tiempo como supervisora principal. Y durante el tiempo en la universidad, poco a poco me involucré con la crítica bíblica y en realidad perdí mi fe por completo debido a la crítica bíblica, la teología y las cosas que aprendimos. Y después, más tarde, me convertí en judía, me convertí al judaísmo y conocí a mi esposo israelí en Holanda. Y sí, terminé también. Hice muchas excavaciones con la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Leiden en Israel. En este momento avanzaremos hasta el año 2012. Tu esposo y tú estaban bien, estaban en Israel, eran felices, eran judíos. Y de repente tú invitaste a tu casa a una mujer llamada Lili. ¿Quién es Lili? En realidad la invitamos el 11 de septiembre del 2012. Oh, un día monumental, 11 de septiembre. Sí, y el 11 de septiembre conocimos a la bisnieta de uno de los mayores cabalistas de Israel. Por un día, la invitamos por un día a nuestra casa. Fue grandioso, no pensamos conocer a alguien así. Disculpa, define cábala, ¿qué significa? La cábala en realidad no es religión, es como una enseñanza intelectual sobre el reino del espíritu, pero se basó originalmente en la Torá y la Biblia, pero salió de Babilonia. Allí es donde se formó. Y en los siglos II y IV y en el siglo XIV fue transformada por los rabinos. Y después, en estos tiempos, se ha combinado con el hinduismo y el budismo. Y en realidad hay 3 clases, la ortodoxa y la otra es la New Age, que está por todo Estados Unidos y ahora en todas partes. No solo las personas judías, todo el mundo está involucrado en esto. Sí. ¿Y qué significa la palabra en hebreo, cábala? En hebreo significa recibir, porque creen que de verdad recibes y que eres un recipiente, pero depende de dónde recibas. Y es recibir secretos del reino del espíritu, porque en realidad esto nos los enseñó la bisnieta del más grande cabalista de la historia de Israel. Y el secreto es que das permiso y aprendes del lado equivocado. ¿Sí? Muy bien, cuéntame qué pasó a través de Lili que estaba en tu casa. Sí, lo primero que dijo en mi puerta fue algo de verdad sorprendente. Fue, ¿tengo permiso para estar aquí? Y pensaste que era educada. Pensé, vaya, qué buena gente. Somos científicos. Los científicos son muy ingenuos, no creen en los espíritus. Y nosotros no creíamos en todo eso. Pensábamos que el mal era solo que no existía o era relativo. Hay un lado bueno y otro malo. Y no creíamos que el mal tuviera su propia conciencia. Y
cuando fue a enseñarnos los secretos de la cábala, dijimos, vaya, esto es increíble. Y al entrar a la casa, le preguntamos de los secretos que mencionó, de lo que había dicho, y en lugar de los secretos empezó a poner cartas en la mesa y a conectar a la gente con sus cartas. Y después recorrió mi casa y empezó a pedir permiso para todo, para cada pequeña cosa, para la lavadora, el teléfono, para un cuarto, para cada puerta, era como un permiso en voz alta. Y yo pensaba, es extraño, ¿qué está pasando? Y todo el tiempo que estuvo en mi casa, en realidad se quedó en mi casa 3 meses. Y fue un tiempo difícil porque después nos enteramos que esto era demoníaco, pero no creíamos en ello. Y empezaron a ocurrir cosas extrañas en ese momento. Nosotros sentimos al principio que todo era amor, pero luego en cierto punto comenzó a manifestarse y comenzó a reaccionar de manera extraña. ¿Qué quieres decir con manifestar? En una ocasión le mencioné el nombre de Jesús solo como arqueóloga. Quería saber su relación con el árbol de la vida, porque lo veía como un personaje histórico. Y luego dijo, en el momento en que mencioné su nombre, algo estalló en su interior y solo se asustó, sus ojos empezaron a salirse. Ahora sé que era un demonio que se manifestaba, pero no lo sabía en ese momento. Y para un científico que no creía, eso fue aterrador. Estoy seguro. Y después mi hermana en Estados Unidos tuvo un sueño y nos llamó. Sabía el nombre de las personas. Y dijo, no son quienes dicen ser, sácalos de tu casa. Dije, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes quiénes son estas? ¿Quién es ella? Y dijo, no te preocupes, escribirás un libro y harás famoso el nombre de Jesús en el futuro porque es lo que soñé. Y dije, ¿bromeas? No podía creerlo. Dije, no puede ser. Así que después de esto, sucedieron muchas cosas aterradoras y el Señor abrió mi visión en el reino del Espíritu. Tuve sueños y pude ver lo que estaba pasando. Me mostró en un sueño que ella estaba de verdad poseída por un principado muy oscuro. Vaya. Sí, una gran criatura como una cigüeña y gobernaba a los demás demonios. Y mi esposo, que empezó a ver en el reino espiritual, vio a esta figura oscura alrededor de ella. Y no sabíamos cómo sacarla, no sabíamos qué hacer. Y al final, debido a los sueños que el Señor nos dio, tuve el valor para sacarla de la casa. Y le encontramos otro lugar a donde ir. Ocurrió el 5 de enero de 2013. ¿Cómo descubriste que cuando pensabas que era educada, obtenía permiso para tener autoridad sobre ti en cada área de tu vida? ¿Cómo lo descubriste? Fue tiempo después, en realidad, porque después de que se fue cuando en realidad los problemas comenzaron. Pensamos que se habían acabado, pero nos atacó de manera espiritual y vivimos un infierno porque tenía permiso. En lo que se asignó, se lo habíamos dado y puso todas sus cartas en toda nuestra casa. Todo lo cubrió con todas sus cosas, la casa y cada una era un imán para diferentes demonios. Sí. Y esa semana después de que se fue, nos atacó una fuerza sobrenatural. Luchábamos contra principados y no sabíamos nada de Jesús. Sentimos que literalmente regresó a la casa. La sentimos, pero no la vimos. Y fue como si estuvieras despierto en el acto. Como científico, ves el reino de los espíritus y es aterrador. Y las primeras semanas fueron aterradoras. No sabíamos qué hacer. Nos atacó por todos lados y trajo a todos sus demonios con ella. ¿Y cómo se deshicieron de todos los demonios? Lo primero que hicimos fue acudir con los rabinos, conseguir ayuda, intentamos con la nueva era, hicimos muchas cosas. Y alguien nos dijo, tienen que echar los demonios en el nombre de Jesús. Y dijimos, bromea, pensamos, de ninguna manera. Pero estábamos desesperados, tan desesperados porque no dormíamos en la noche. Cada noche nos atacaban, apenas caminábamos por el cansancio.
Y por fin supimos que debíamos romper los permisos porque habían sido muy claros. Y al fin escribimos un contrato. Pensamos, tenemos que romper los permisos. Y escribimos los nombres para romperlos. Redactamos el contrato y dijimos, rompemos el permiso por aquí, rompemos el permiso para esto y cubrimos todo lo que ella había dicho, todo lo que pensamos, las cartas, la casa, el auto, todo, mi hija, el perro, las cosas, todo. Y lo escribimos y a las 12 de la noche lo leímos en voz alta y lo firmamos en el nombre del Dios de Israel. Y en el nombre de Jesús, porque no sabíamos que se llamaba Yeshua. Y pensamos en el nombre de Jesús. Solo por si acaso. En el momento en que mencionamos su nombre, todo cambió. Lo invocamos y los demonios se detuvieron. No podían atacarnos de esa manera, desde adentro. Y nos asombramos y dijimos, ¿cómo es que los demonios escuchan a Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? ¿Qué sucedió? ¿Está vivo? Y al día siguiente sabíamos que teníamos el contrato. Había mucha gente involucrada. Y fuimos con el contrato con cada una de las personas e hicimos que oraran en el contrato para romper los permisos que hicieron con ellos. ¿Funcionó para ellos? Funcionó para todos, claro. Si lo haces en el nombre de Jesús. Después, en realidad, tuve un momento como arqueóloga en que me cuestioné, ¿quién es? ¿Cómo es que? Porque vi salir a los espíritus, vi a los demonios, y en ese momento nos dimos cuenta de lo que sucedió en verdad, de que resucitó de entre los muertos, y que Colosenses 2:14, donde anuló la carta que estaba contra nosotros, el pecado y los permisos, Él lo pagó con su sangre y lo clavó en la cruz. Y debido a eso, los permisos desaparecieron. Esto fue hace 2000 años. Y dije, está vivo. Y en el momento en que lo invocamos, la diferencia fue que ya no estábamos solos. Y luchamos esta gran batalla porque nos tomó mucho tiempo salir de esta situación. No fue de inmediato, pero ya no estábamos solos. Él vino con su hueste de ángeles y comenzó a protegernos, a ayudarnos, a enseñarnos qué hacer. Y una de las primeras cosas fue, recuerdo que mi esposo tuvo un sueño en ese tiempo en el que vio una hueste de ángeles caídos atacándonos desde afuera, y también sentíamos que la temperatura y el aire cambiaban a frío y era una brujería muy mala. Y lo vio en sueños. Todo sucedió en sueños. Y de repente la gloria de Dios vino sobre la casa y rompió todas sus alas. Jesús entró en la habitación y sentimos su presencia y nos protegía en ese momento. Fue algo sorprendente. No tuviste otra opción que hacer de Jesús su Mesías y Señor. Cuando volvamos, Jennifer romperá todos los acuerdos que has hecho con lo demoníaco, conocido o desconocido. Estás a punto de conocer la verdad, y la verdad te hará libre, y es muy bueno ser libre. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muy bien. ¿Cómo fue que procesaste los sueños que de pronto tuviste de Dios como científica? Y aún más importante, ¿qué te enseñó? ¿Cómo procesaste que Dios le hablara a tu esposo y a ti en tus sueños? Pasamos por mucho. En realidad fue un tiempo muy intenso donde tuvimos muchos sueños y a veces el enemigo nos atacaba a través de los sueños y sentíamos que venía del exterior y del interior y a veces era la gloria de Dios en los sueños y teníamos sueños sobre Yeshua y otras cosas. En realidad tuvimos que aprender a diferenciar muy rápido para discernir. Una cuestión, el primer aspecto en realidad
fue que invocamos al Señor, pero lo primero que me enseñó fue a tener autoridad sobre esos demonios. Y recuerdo que tenía una vieja Biblia desde hace 25 años. No la había estudiado a menos que fuera para la ciencia, para la arqueología. Y allí la tenía. Y de repente supe que estaba allí, pero no lo veía y pensaba, ¿quién es? Y extendí la mano, me levanté y dije, ¿quién eres? Y abrí la Biblia por primera vez en ese tiempo y decía, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Y a partir de ese momento nos estaba enseñando la autoridad que teníamos. Otra cuestión importante que me enseñó como arqueóloga fue que la Biblia es la palabra de Dios. Lo cual es impactante para los arqueólogos porque pasé muchos años excavando la Biblia, trabajando para arqueólogos que excavaban la Biblia, sacándola de la tierra. Y el Señor en realidad comenzó a hablarme desde la misma Biblia y comenzó a cobrar vida. Y una vez, por ejemplo, estaba sentada afuera y de repente el viento tomó las páginas de la Biblia y saltó y solo pude leer 2 palabras debido a toda la brujería. Decía, ven, sígueme. Y pensé, ¿quién lo dice? No lo recordaba. Y al día siguiente sucedió otra vez. Ven, sígueme. Y a donde quiera que iba, el Señor empezó a hablar y a decir, ven, sígueme. Y fue asombroso. Y me mostraba a través de su palabra de un lado a otro que era su palabra. Y cuando los demonios vinieron, el Señor me mostró que teníamos que leer la palabra en voz alta. Y al leer en voz alta, los demonios empezaron a huir. Todos se fueron. Una vez tuvimos un gran ataque y la habitación estaba fría, no sabía qué hacer y le pedí a Jesús que nos ayudara. No pasó nada. Dije, Señor, ¿qué está pasando? Y de repente tomé la misma Biblia y abrí la última página y decía, ¿qué hacer si los demonios te atacan? Lo escribió mi padrastro hace 25 o 30 años y decía, lee el Salmo 91. Y busqué el Salmo 91 y empecé a proclamar.